espectroscopía, cuando le hacemos una espectroscopía, vemos que uno de los metabolitos, que es el mioinositol, está aumentado. Uno puede utilizar esta relación de metabolitos para ver y para hacer diagnóstico mediante las técnicas de neuroimágenes. Bueno, acá vemos cómo se utilizan las relaciones. En general, en la enfermedad de Alzheimer está disminuido el aspartato y fíjense, la relación del mioinositol está aumentada. Bueno, esto es para ver un poco cómo pasamos del atlas a la resonancia y cómo vemos las distintas localizaciones, la zona de Broca, la zona de Wernicke. Es un poco para ir viendo cómo se puede localizar, y vamos a ver las primeras imágenes de pacientes con demencia. Fíjense, en este caso hay disminución de la actividad del radiotrazador en las proyecciones frontotemporales. ¿Sí? Este paciente tiene menor actividad del lado derecho. Fíjense, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Siempre en todos estos cortes axiales, en todos estos cortes sagittales y en todos estos cortes coronales conservan derecho e izquierda. Pero vean que del lado derecho hay mucho menor actividad. Esta misma falta de actividad la vamos a ver en el estudio tridimensional. Fíjense que este es un estudio tridimensional visto de frente. Esta zona que veíamos antes, la derecha, está totalmente inactiva. En cambio, la zona izquierda, la zona frontal, esta es la parte frontal anterior. Es como si mirásemos un estudio tridimensional, como si mirásemos la cabeza de frente, como si de este lado tuviésemos la nariz, los ojos. Bueno, vemos que el lado derecho está totalmente inactivo. En este caso, este estudio funcional lo podemos después comparar con el estudio estructural. Acá tenemos una enfermedad de Alzheimer con un paciente con un Mini-Mental de 17 y vemos la importantísima atrofia del hipocampo que se ve en los pacientes con Alzheimer. Vamos a tener mediante las neuroimágenes una posibilidad que es la de diferenciar tanto demencias como pseudodemencias. Si bien la clínica es soberana, uno puede a partir de las neuroimágenes tener y afinar y apuntalar el diagnóstico. En la demencia vamos a tener cambios cognitivos que ocurren primero con un humor lábil, van a ser cooperativos pero imprecisos en el Mini-Mental, va a haber afasia y el paciente puede disfrutar de las cosas. En cambio, la pseudodemencia, primero vamos a tener cambios de humor, el humor va a ser disfórico y no coopera en el Mini-Mental y la afasia va a estar ausente, además no disfruta de las cosas. Bueno, acá vemos en las neuroimágenes que, digamos, fundamentalmente en las demencias de tipo Alzheimer las diferenciamos de los trastornos de pseudodemencia porque los trastornos de pseudodemencia se parecen a los trastornos depresivos, es decir, está más atacado el frontal y en los pacientes con Alzheimer está más atacado la zona parietal y temporal. Esta es una imagen de Alzheimer, fíjense, el defecto de perfusión sumamente importante en la zona parieto-temporal. Es un corte tridimensional visto en forma lateral. Esto es un trastorno cognitivo por enfermedad médica. Fíjense, esta paciente tenía una anemia sumamente importante y la falta de perfusión que se ve en el corte sagital. Esta es la tomografía de un trastorno cognitivo por enfermedad médica por un paciente con enfermedad de Hakim que se ve con gran dilatación ventricular en la tomografía y falta de surcos en la convexidad. Y aquí una imagen de demencia en una paciente que tenía varias cosas a la vez. Es una demencia mixta con esclerosis mesial. La esclerosis mesial es esta zona blanquecina que se ve en la resonancia, pero no solamente tenía esta zona blanquecina, que es la zona de esclerosis mesial, sino que además tenía hiperintensidades periventriculares, lo cual daba la pauta de que era una paciente con compromiso vascular, y además el SPECT, fíjense, la falta de perfusión que se ve en la zona parietal en los pacientes con Alzheimer. Es decir, es una demencia de causas múltiples. Acá vemos un caso bastante interesante que es un paciente con Creutzfeldt-Jakob y donde vamos a ver la superposición de dos estudios. Este paciente debutó con un episodio de amnesia
Y fíjense la falta de perfusión en el lado derecho, en cambio la resonancia normal. Y la zona de tálamo es netamente asimétrica. Fíjense, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Fíjense cómo se ve, aunque ustedes no vean neuroimágenes todos los días, se puede ver que acá hay una gran diferencia entre un sector, el sector derecho del tálamo, y el izquierdo. Después fue correlacionado con biopsia y fíjense acá en la superposición de imágenes. Este método se llama fusión, donde uno correlaciona el SPECT con la resonancia, como antes ya les había mostrado una imagen, pero en un caso de un paciente con Creutzfeldt-Jakob. Acá tenemos el SPECT, acá tenemos la fusión y acá la resonancia. Este es el caso anterior de la esclerosis mesial. Y los diferentes tipos de demencias para el DSM-4. Demencia de tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia debida a afecciones médicas, demencia persistente por sustancias y demencia debida a múltiples etiologías. Bueno, ahora la doctora va a continuar. Ya el doctor Saferstein nos dio una buena introducción, pero bueno, a manera de raconto, debemos tener en cuenta que la visualización de una función cerebral constituye un paradigma de investigación central en psiquiatría, que ya en 1890 Roy y Sherrington proponen que la irrigación vascular varía localmente en correspondencia con la variación local de la actividad cerebral, ¿sí? Sentando como los antecedentes para estos estudios neurofuncionales. Ketty Smith, que eran psiquiatras, en 1948, realizan el primer estudio funcional con inhalación de óxido nítrico en pacientes esquizofrénicos pre y post tratamiento con shock insulínico, ¿sí? Pero fueron, ya en 1948, fueron tomando estas ideas de cómo hacer un estudio de activación y fueron psiquiatras los primeros que ejecutaron este tipo de estudios. Sencillo, ¿no? Hay que tener en cuenta que los trastornos psiquiátricos, esto parece algo básico, pero hay que decirlo, reflejan la alteración en un sistema o en un circuito neuronal, ¿sí? No vienen de la nada. Existe controversia acerca de si es lo mismo una alteración en cualquier estructura de un circuito o existe una contribución relativa de cada estructura dentro de una función. Por ejemplo, una desinhibición es igual si es por una alteración orbitaria, por una alteración del estriado ventral o por una alteración amigdalina, ¿sí? Lesiones en todas estas áreas que integran un circuito dan una desinhibición. Ahora, ¿existe una contribución relativa de cada una de estas estructuras o es lo mismo que sea una lesión amigdalina, una lesión del estriado ventral o una lesión orbitaria? Es un tema de controversia. Los estudios de activación identifican las áreas involucradas en un proceso cognitivo. En general se usa el método de sustracción, que es el estudio del cerebro realizando una tarea cognitiva, y a eso se le resta el estudio de la imagen del cerebro en reposo, pero se debe tener bien en claro cuál es el proceso cognitivo que estamos estudiando para no tener variables que confundan, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago un estudio de activación, tengo que tener muy en claro cuál es, digamos, el proceso cognitivo que yo estoy midiendo, porque si yo quiero medir algo que evalúe memoria de trabajo, ¿sí? Que cuente, no sé, que haga una resta, por ejemplo, donde generalmente se van a activar zonas prefrontales que involucran la memoria de trabajo, pero también se van a activar las áreas parietales posteriores izquierdas encargadas del sistema del cálculo, pero yo le pido al paciente que cada vez que termine la tarea, me apriete un botón, se me van a activar áreas motoras, ¿sí? De la estimulación del que tenga que apretar el botón. Entonces, cuando hacemos un estudio de activación cognitiva tenemos que tener muy en claro eso para no tener variables que confundan. Es por ello que, en general, a todos los estudios de activación se complementan con los modelos lesionales. Tengo paciente con una lesión en tal área, veo cuál es el rendimiento cognitivo de ese paciente y puedo determinar qué tan importante es esa estructura para esa función cognitiva, en correspondencia, en complementariedad con los estudios de activación funcionales. Los estudios funcionales de reposo permiten detectar alteraciones en el metabolismo o en el aporte sanguíneo neuronal que representan alteraciones en una función, esto ya lo habíamos visto, aún antes de la aparición de alteraciones estructurales detectables por tomografía o resonancia. Esto pasa en general con la mayoría de los trastornos psiquiátricos y pasa muchas veces en las demencias. Antes que aparezcan cambios estructurales en resonancias o en tomografías, hacemos un estudio funcional y ya vemos la alteración del metabolismo mucho antes que la alteración estructural. La correlación con los hallazgos de alteraciones neuropsicológicas específicas permite una detección mucho más precoz de las alteraciones neurofuncionales, que muchas veces no son detectables por resonancia o tomografía. Y vamos a ver un ejemplo, un paciente de 84 años, primaria completa, diestro,
El paciente sufre un accidente mientras conducía su vehículo. Un paciente de 84 años, totalmente independiente en sus actividades de la vida diaria, manejaba su propio vehículo y tiene un accidente con una pérdida de conocimiento de poca duración, y en los días posteriores se muestra con conductas de desinhibición sexual, ¿sí? El paciente tiene un cambio totalmente brusco en su conducta, de estar viviendo tranquilo en su casa, tiene que ser institucionalizado en un geriátrico. Dentro del geriátrico pedía que la atiendan las enfermeras más jóvenes, decía cosas, digamos, bueno, puede no estar tan alterado, pero bueno, corresponde a un cambio con respecto al funcionamiento previo del paciente, y la familia estaba totalmente asustada. Lo que demuestran, digamos, las resonancias es, ustedes ven acá los cortes más basales, ven la corteza orbitaria que está intacta, van subiendo los cortes de resonancia, este es un T1, lo que muestra es un infarto hemorrágico de ambas cerebrales anteriores, esto es un caso raro, ¿sí? Lo ven acá, van subiendo las imágenes, lo ven acá, ¿sí? Lo que se refuerza acá es sangre, ¿sí? Es sangre fresca, es un infarto hemorrágico. Y en la corteza prefrontal más dorsolateral se ve más claramente el infarto, prefrontal medial en territorio de ambas cerebrales anteriores. Y lo que ven acá es un paciente de 84 años con una atrofia posterior. Ustedes dicen, bueno, tenemos acá una atrofia posterior, esto es patológico, no es patológico. Recuerden que el paciente hasta ahora era totalmente independiente de sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Aparentemente no tenía una demencia. Y si vamos a las estructuras temporales mediales, que son las que primero se alteran en un paciente con enfermedad de Alzheimer, vemos que en este paciente las estructuras temporales mediales y la amígdala están intactas. Esta es la progresión anatomopatológica que se ve en la enfermedad de Alzheimer, donde los ovillos neurofibrilares, la muerte neuronal ocurre primero en corteza entorrinal, hipocampo, y a medida que avanzan los estadios de la enfermedad de Alzheimer, se van depositando, se va produciendo la degeneración en el resto de los sistemas. Esto, lo que ven acá es que la progresión de la atrofia entorrinal es la que correlaciona con el deterioro y progresión de una demencia tipo Alzheimer. Sí, hay clara diferencia, la corteza entorrinal la ven acá en rojo. Lo que ven acá es el hipocampo, esto es un corte coronal de una resonancia en T1 para ver bien las estructuras temporomediales. Y lo que ven acá es un estudio longitudinal que se hizo con mediciones volumétricas en pacientes con enfermedad de Alzheimer y en controles para comparar las distintas áreas. Y lo que se vio es que los sujetos con enfermedad de Alzheimer a lo largo de los años tienen una gran atrofia de la corteza entorrinal. En cambio, la corteza hipocámpica, vamos a ver en la próxima diapositiva, se atrofia, pero se atrofia también en sujetos normales, ¿sí? Sería más específica la correlación con la progresión de la demencia, la atrofia de la corteza entorrinal, que es una corteza de asociación polimodal. Por eso, en verdad, la enfermedad de Alzheimer empieza con trastornos de memoria, pero como afecta a una corteza de asociación, hay alteraciones de lenguaje, hay alteraciones visoespaciales, hay múltiples alteraciones cognitivas. Los estudios funcionales en correlación con la resonancia ayudan a ver un patrón de atrofia y ayudan a un diagnóstico diferencial. Lo que vemos acá es, en verdad, un paciente con enfermedad de Alzheimer que tiene una resonancia muy parecida a la de nuestro paciente. Una atrofia a nivel parietal posterior, ¿sí? En áreas de asociación. Sin embargo, la resonancia el estudio funcional de este paciente con enfermedad de Alzheimer lo que muestra es una hipocaptación de todas estas estructuras de asociación, de corteza de asociación, parietales posteriores, con un PET que tiene mucha más resolución espacial, permite detectar mejor las alteraciones temporales mediales que con el SPECT tanto no se detectan. Y entonces lo que vemos nosotros acá es una atrofia en nuestro paciente del área parietal posterior, pero más asociada a la edad, con estructuras temporomediales y amigdalinas intactas. Este es el SPECT de un paciente con enfermedad de Alzheimer, pero este es el SPECT de nuestro paciente, ¿sí? Si comparan la hipocaptación en áreas de asociación posteriores de la enfermedad de Alzheimer, no correlaciona con el SPECT que tiene nuestro paciente, ¿sí? Recuerden que hasta que tiene el accidente, un paciente de 84 años, totalmente independiente de sus actividades de la vida diaria, aparentemente sin ningún tipo de falla cognitiva. Se le realizó una evaluación neuropsicológica a este paciente, tiene un Mini-Mental de 28 en 30, muy buen rendimiento. Se le tomaron varias cosas, que miden pruebas visoespaciales, se le tomaron pruebas de memoria. Lo importante es que el paciente realmente
tiene una curva de aprendizaje, puede aprender información nueva, puede evocarla, digamos, espontáneamente, digamos, un poquito por debajo del rendimiento de la media, pero el paciente aprende la información y recupera la información. Esto no es una enfermedad de Alzheimer, a pesar de tener una resonancia con una atrofia parietal posterior. Lo importante es que el paciente no presentaba ni fabulaciones de relleno ni intrusiones, que son altamente características de que hay una enfermedad de Alzheimer de base. Con respecto al lenguaje, también todas las evaluaciones que se le realizaron al paciente estaban conservadas, menos la fluencia fonológica. Lo que se le pide al paciente es que diga palabras que empiecen con letra P, se le da 1 minuto, se le pide que trate de no repetir, y esa fluencia mide estrategias de búsqueda, mide capacidad de almacenamiento semántico, así como el paciente va a buscar dentro de su almacén semántico palabras que empiecen con P. En general requiere una actividad, requiere un esfuerzo por parte del paciente, ¿sí? Los pacientes que tienen alteraciones en las estrategias de búsqueda, como pacientes con lesiones prefrontales que tienen alteraciones en las estrategias de búsqueda, esta prueba puede estar alterada. Lo que se vio es que la mayoría de las fallas en el Boston se deben a anomias, pero el paciente igual tiene un rendimiento dentro de la media, dentro de lo normal, esperable para la edad y para los años de educación. Bueno, lo que ven acá es en general toda la evaluación neuropsicológica. En rojo es la media de todas las pruebas neuropsicológicas esperadas para la edad y los años de educación del paciente, y realmente rinden por encima en casi todas las pruebas, en las pruebas de memoria, en las pruebas de lenguaje, solo, como habíamos visto, un poquito más disminuida la fluencia fonológica. Las pruebas atencionales están conservadas, y el TREI-B está a 2 desvíos estándar por debajo, pero esta es una prueba del TREI-B que mide funciones ejecutivas, funciones prefrontales, o la capacidad de realizar 2 tareas cognitivas al mismo tiempo, ¿sí? Que es una función que se le atribuye a la corteza prefrontal. Se le muestran números y letras y se le pide al paciente que una los números por orden creciente y las letras por orden alfabético, pero intercalando número, letra, número, letra. El paciente tiene que hacer 1A, 2B, 3C, 4D. Lo tiene que hacer lo más rápido que pueda. Lo que se ve es que los pacientes con lesiones prefrontales tienen dificultad en realizar esta tarea cognitiva porque tienen falta de flexibilidad y perseveran, terminan haciendo todas las letras seguidas o todos los números seguidos, no intercalando número, letra como debería. Lo importante de este paciente es que esto está cronometrado, está, digamos, estadificado para edad de los sujetos. Está enlentecido, pero el paciente no perseveró, ¿sí? Tardó 4 minutos en realizar esta tarea, tiene que tardar menos de 70 segundos, pero no perseveró, ¿sí? Esto es un dato importante que después lo vamos a desarrollar. O sea que, bueno, vuelvo a repetir, el TREI-B está prolongado pero sin perseveraciones. Se le tomó el test de Wisconsin, que después en la segunda parte vamos a verlo un poco más explícitamente. Hizo una sola categoría. Lo importante es que si toman la versión computarizada, que también está estandarizada para la edad y los años de educación del paciente, el paciente está dentro del rendimiento normal, ¿sí? Se espera que para un paciente con primaria completa de 84 años, cada una sola categoría es suficiente. Sin embargo, si uno lo tiene que medir cualitativamente, no sería correcto, ¿sí? Para nosotros, que digamos los que estamos más habituados, acá me asientan con la cabeza, compañeras del hospital, para nosotros es patológico. Pero igualmente lo importante es que dentro de Wisconsin lo que no tiene el paciente errores perseverativos, ¿sí? Al igual que el TREI-B, al igual que en la fluencia, el paciente no perseveró, al igual que en todas las pruebas que se le tomaron tareas de flexibilidad cognitiva, el paciente no presentó perseveraciones. Solamente un leve marco teórico, no muy profundo por cuestión del tiempo, del funcionamiento de corteza prefrontal y por qué, digamos, las conductas de este hombre en correlación con las imágenes obtenidas. En general se dice que la corteza prefrontal se ocupa de la organización temporal del comportamiento, del lenguaje, del pensamiento, se ocupa de la memoria de trabajo, que es esta capacidad de manipular más de una información a la vez. Por ejemplo, cuando le piden que deletree la palabra mundo al revés en el mini mental al paciente. Implica la preparación de lo que se dice en neuropsicología del set de acción, o sea, toda la puesta en marcha de la motivación para ejecutar las tareas, y el control inhibitorio.
El test de clasificación de Wisconsin, por si alguno no lo conoce, se le muestran 4 cartas modelos al paciente, un triángulo rojo, 2 estrellas verdes, 3 cruces amarillas y 4 círculos azules. Van apareciendo unas cartas abajo, son 128 en total, y el paciente lo único que se le dice es que tiene que clasificarlos. Nosotros solamente le decimos correcto e incorrecto, y en base a eso él solo tiene que darse cuenta cuál es el criterio de clasificación. Lo primero que debe hacer el paciente es clasificarlo por color, o sea, esta carta que aparece acá abajo la tiene que poner acá con esta carta. Si el paciente se da cuenta de cuál es el criterio de clasificación, luego de 10 seguidas que el paciente va clasificando todas las cartas por color, cambia y el criterio de clasificación pasa a ser forma, pero en el ensayo número 11 el paciente va a seguir obviamente clasificando por color, nosotros ahí le decimos incorrecto, y el paciente tiene que de alguna manera procesar ese feedback que le estamos dando. De alguna manera tiene que procesarlo para darse cuenta de que no tiene que perseverar y seguir clasificando por color, sino que tiene que hacer otra cosa. En este caso por forma, entonces tiene que empezar a clasificarlas acá, luego de 10 seguidas otra vez lo mismo, cambia número, entonces esta carta debería ir ahí. Los estudios funcionales con este tipo de paradigma cognitivo, lo que se vio es que es, digamos, la activación de la corteza prefrontal dorso-lateral la que mantiene activa en la memoria de trabajo cuál es la categoría para clasificar, ¿sí? O sea que tengo que mantenerme en seguir clasificando por color si es que estoy al inicio del test, y cuando recibo un feedback del examinador que me dice incorrecto, es el área prefrontal más basal y lateral, área 47 y 12 de Brodmann, la que se activa porque me da una señal de que algo distinto tengo que hacer y no tengo que perseverar en la conducta. Lo que vimos nosotros en nuestros pacientes es esta indemnidad de estructuras temporales mediales, con un adecuado aprendizaje de nueva información, ya lo vimos en la evaluación neuropsicológica, acá hacemos una leve correlación con las imágenes. El paciente tiene áreas de lenguaje conservadas, tiene áreas, la anterior tenía áreas de almacenamiento semántico conservado, si bien tenía una atrofia parietal posterior en la resonancia, en el SPECT estaba totalmente activo, o sea que esas áreas están funcionando bien. Y el paciente obviamente lo que tiene, que ya lo mostró el doctor Darío Saferstein, es una hipocaptación prefrontal medial y orbitaria bilateral. En 1882, Leonor Well publica su doctorado y ella ya había descrito cambios de carácter por lesión orbitaria vecinal a línea media en base a 12 pacientes, uno de los cuales era Piñas-Gage, que vamos a ver más tarde, es un paciente muy famoso, mucha gente habló sobre él. En 1931, Kleist ubica en la corteza orbitaria, en el gyrus recto, área 11 de Brodmann, al yo social, decía que su lesión producía pérdida de los sentimientos comunitarios, ¿sí? Un poco lo que pasa en nuestro paciente. Este es el famoso paciente Piñas-Gage, que en 1848, un paciente de 25 años, capataz de la construcción, en esos momentos se construían muchos ferrocarriles, era capataz y se utilizaba dinamita, ¿sí? Para abrir los caminos e instalar las vías. El paciente sufre una lesión y una vara de hierro atraviesa su cerebro, digamos, de punta a punta. El paciente no pierde el conocimiento, pero a partir de este accidente el paciente es otra persona, se muestra parecido a nuestro paciente, desinhibido, mucho más alterado en verdad que nuestro paciente, ¿no? Más inquieto, más desinhibido, más perseverante, con un cambio total en su vida, digamos, cotidiana. El paciente perdió su trabajo, se volvió irresponsable, se volvió irónico, y la descripción de Harlow, su médico de cabecera, dijo que Piñas-Gage había perdido su alma. Podríamos decir que el neocórtex ventral, esta corteza orbitaria, otorga un valor a lo que ejecuta el neocórtex dorsal. Esto está, digamos, adaptado de lo que dice el doctor Goldar, que él ya habló en 1975 de la pérdida de valores preventivos por lesión de la corteza vasolateropolar temporal, que, digamos, por sus conexiones es muy parecida y estaría dentro del mismo circuito que la corteza orbitaria, y describe el caso Lagoria en 1972 de desinhibición por lesión orbitaria, luego de un accidente de tránsito. Muy posteriormente, además, en 1994, postula su hipótesis del marcador somático, que establece que la decisión que guía la conducta, cuando las opciones son varias y las consecuencias son inciertas, en verdad está guiada por las emociones y no por, digamos, una actividad cognitiva más
que más comúnmente se adjudica a la corteza prefrontal más dorsolateral, ¿sí? El pensar, el planificar conscientemente qué es lo que voy a hacer, sino que cuando las decisiones importantes en la vida, dejarse llevar por la intuición, digamos, tiene más que ver con el correcto procesamiento de los circuitos neuronales que involucran el procesamiento de las emociones. Y estos circuitos tienen que estar indemnes para tomar estas decisiones en la vida correctas. Esto, digamos, él llega a esta conclusión luego de evaluar pacientes que sufrieron accidentes de tránsito y tuvieron lesiones de la corteza orbitaria. Estos pacientes tuvieron un rendimiento cognitivo muy parecido a nuestro paciente, normal en todas las pruebas, inclusive en el test de clasificación de Wisconsin. Sin embargo, la vida de estos pacientes había cambiado también rotundamente. El paciente no era el mismo que antes del accidente, se mostraba desinhibido, no podía mantener su trabajo, terminaba separándose de su mujer, se volvían pueriles, etcétera. Lo que dice es que esta toma de decisiones es inconsciente, que se basa en comparar la experiencia emocional en situaciones previas y compararlas con la actual, y que es eso lo que está guiando nuestra conducta permanentemente, que para ello, ya habíamos dicho, tiene que haber indemnidad de las estructuras neurales que procesan las emociones, básicamente la amígdala, la corteza orbitaria y la corteza singular. Hay más. Este es un test que diseñó el grupo de Damasio para, digamos, tratar de medir objetivamente esto que ellos en teoría están postulando. Bueno, esto es, digamos, la manera de clasificar el test, pero básicamente lo que se ve es que los pacientes controles rinden bien en este test y los pacientes con lesiones orbitarias no. Hay otras teorías de por qué el paciente orbitario se muestra desinhibido. Rawls, que en verdad trabaja con monos, pero tiene también un laboratorio en Inglaterra de neuropsicología en 1994, propone que las alteraciones en el comportamiento de los pacientes con lesiones frontales se debe a una alteración en la capacidad de modificar su conducta en base a un feedback negativo, ¿sí? O sea, el paciente frontal no puede procesar este feedback negativo del medio que le está diciendo de alguna manera que no tiene que perseverar en su conducta y que tiene que hacer otra cosa. Él también, su grupo de investigación también diseñó un test neuropsicológico para solamente medir objetivamente esto que están proponiendo en teoría, que en verdad, digamos, son todos desarrollos avalados por estudios por lesiones en animales, por estudios neurofisiológicos en humanos y por estudios de activación neurofuncional. Básicamente lo que dicen es que la identificación del estímulo emocional o social tiene que estar dentro de un contexto y que se le asigna una valencia positiva o negativa, que es la que determina la motivación, ¿sí? O sea, yo estoy percibiendo un estímulo social, primero lo percibo de manera inconsciente, le otorgo un valor, como decía el doctor Goldar, y esto me origina una motivación, me acerco o me alejo. Y luego viene, posteriormente, el procesamiento cortical consciente de qué es lo que está pasando. Pero en verdad muchas veces no llegamos a esta elaboración cortical consciente y actuamos a nivel de estas estructuras que pasan en menos de 300 milisegundos, ¿sí? Por eso después, bueno, cuando tenemos el feedback negativo del medio, decimos, ¿qué pasó acá? Se sabe que la amígdala, el estriado ventral y la corteza orbitaria medial intervendrían en un aprendizaje asociativo, ¿sí? O sea, en esta detección de los estímulos sociales del medio, en esta valoración a este estímulo social que estoy percibiendo, y que la corteza orbitaria lateral, así la misma área que se activa cuando el examinador, al tomar el test del Wisconsin, está diciendo al paciente que está clasificando mal y que tiene que hacer otra cosa, esta misma área prefrontal orbitaria, pero más lateral, es la que se activa cuando se tiene que inhibir una respuesta que veníamos teniendo hasta ese momento. Este es un metaanálisis de 266 estudios de activación, ¿sí? Que se hicieron con este tipo de paradigmas, donde avala, digamos, estas teorías del aprendizaje asociativo entre la detección del estímulo social, la valoración y la motivación que me origina ese estímulo social y la activación de la corteza orbitaria más lateral cuando algo en el medio me está diciendo que así no tengo que seguir y que tengo que cambiar la conducta. Lo importante para remarcar es que los estudios de activación funcional son muy caros. Este es un metaanálisis hecho con PET y con resonancia magnética funcional, ¿sí? Y en verdad ustedes van a ver que cada uno de los estudios tienen pocos pacientes, 10 pacientes, 15 pacientes, depende obviamente del monto económico que tiene asignada esa investigación, ¿sí? Entonces se dice que
se avala que si se reproducen estos estudios con poco número de pacientes en muchos centros distintos y después se hace un metaanálisis de estas imágenes, uno podría, digamos, afirmar de alguna manera que esto es cierto, porque si uno lee un estudio de activación solamente con 10 pacientes, digamos, es como un poco mucho de armar toda una teoría en base solamente a 10 pacientes. Este es un metaanálisis de 267 estudios de activación que se hicieron. O sea que lo que tenemos es una percepción inconsciente, rápida, fíjense, 120 milisegundos, rápidamente mis estructuras subcorticales, mi amígdala determina un estímulo social en el medio, con la interrelación de la corteza orbitaria, del estriado ventral, de la cumbens, doy un valor a esto que estoy percibiendo y después puedo o no pasar a la corteza cortical y procesarse y darme cuenta de por qué actúo como actúo o no. O sea, yo puedo percibir en el público que hay caras de aburrimiento, caras de enojo, caras de espanto, de que me están hablando en esta charla, esto es aburrido, me voy, y es todo este correcto procesamiento por parte de mi cerebro. Y mi corteza orbitaria lateral me dice que tengo que hacer otra cosa con la charla porque quizás si sigo hablando de esta manera los voy a aburrir y se van a terminar yendo todos. Estos estudios se hicieron con diversos estímulos, como ganar o perder dinero, sí, con muchos estímulos que se dicen sociales o emocionales, ¿sí? Paradigmas donde el paciente tiene, digamos, de alguna manera que aprender cuál estímulo se asocia a una mejor recompensa, ganar más plata, perder menos plata, elección de comidas, estímulos que están ligados al consumo de drogas, y todos mostraron el mismo mecanismo asociativo, ¿sí? De estructuras orbitarias mediales que intervienen más en el aprendizaje asociativo, y cuando se revierten las contingencias, cuando el paciente tiene que hacer otra cosa, tiene que cambiar esta asociación que venía realizando, la corteza orbitaria lateral es la que se activa. Nosotros, digamos, hicimos una adaptación de el trabajo realizado por Rolls y le tomamos a nuestro paciente un paradigma. Esto, digamos, también está en un póster porque lo tomamos en pacientes operados epilépticos que tuvieron resección amigdalina. Básicamente le mostramos dos figuras, un triángulo, un cuadrado, le decimos que esto se lo tome como si fuera un juego, que tiene que elegir una figura, que cada vez que elige una figura va a ganar determinada cantidad de plata, pero cada tanto también con las dos figuras va a perder dinero. El objetivo es que él pueda darse cuenta cuál figura le hace ganar más y perder menos. El paciente va probando, ¿sí? Ustedes ven que acá gana 100, pero acá gana 50, acá gana 120, pero acá gana 60, acá gana 80 y pierde 25, pero acá gana 40 y pierde 50, ¿sí? Es una figura buena, una figura mala. Una vez que el paciente se da cuenta de cuál es la figura buena, luego de 5 seguidas que el paciente elige la figura buena, viene la reversión, ¿sí? Así como en el ensayo número 11 del Wisconsin, le damos un feedback negativo al paciente, le decimos, no, seguís clasificando por color, pero ahora está mal, tenés que hacer otra cosa. Bueno, acá es lo mismo. Después de 5 seguidas, le decimos al paciente que ganó 55 y perdió 75. El paciente pone cara de sorpresa y dice, pero ¿cómo? Si yo venía eligiendo la que era mejor, ¿sí? Entonces el paciente tiene que darse cuenta ahí de que ocurrió una reversión. Es esta corteza orbitaria lateral la que se activa, digamos, en este proceso cognitivo. Esto se lo tomamos a nuestro paciente y el paciente, digamos, pudo hacer muy poquitas reversiones en concordancia con el marco teórico. Lo importante es que las neuroimágenes funcionales, en conjunción con la evaluación neurocognitiva, permiten un diagnóstico precoz de muchas patologías, pero sobre todo aporta un mayor entendimiento a los procesos que subyacen a los trastornos psiquiátricos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, básicamente para redondear el tema de nuestro paciente, digamos que hay una conjunción entre lo que vimos en las neuroimágenes y lo que explicó la doctora Budman. Es decir, se correlacionan las lesiones que hay en el SPECT, en la corteza orbitaria en el SPECT, y las lesiones frontales superiores. Y además eso lo podemos correlacionar con los resultados obtenidos en los test neuropsicológicos. Además de este tipo de activación que vimos hasta ahora, digamos, de la corteza orbitaria, hay varios tipos de activación que se pueden hacer en los estudios de SPECT y de PET y de resonancia funcional.
Vamos a ver algunos de esos para terminar hoy con estudios de activación. Para ir terminando, vamos a ver algunos de los estudios de activación, que puede ser de tipo cognitivo, sensorial o con algún fármaco. Vamos a ver un estudio de activación visual. Este es un corte de SPECT con una activación visual. Ven que esta zona, que es la zona izquierda, está mucho más activa que la zona derecha. Es decir, los estudios de activación pueden ser de tipo lumínico, de tipo farmacológico, con test, con cartas, como habíamos visto antes con la doctora. Y esto es para que vean cómo se puede ver el cerebro con estos estudios de activación. En este caso es mucho más evidente que lo que veíamos en el estudio de metaanálisis, porque eran muchos estudios. En este caso vamos a ver en un solo estudio qué es lo que se ve. Fíjense la activación de tipo visual, cómo se ve en la corteza parieto-occipital. La diferencia con el lado derecho. Fíjense el lado izquierdo. Aquí ampliado vemos esta activación visual. Y también podemos hacer activaciones, tanto la anterior era un SPECT, esto es una activación con PET, esta es una activación de tipo olfatoria. Lo que vemos es los resultados en SPECT y PET eran netamente similares, pero vemos con esta activación olfatoria cómo la zona temporal del lado derecho se activa, cómo se activa la zona de la ínsula, y esto, digamos, lo utilizamos para varias cosas. En principio, los pacientes que tienen anosmia no activan esta zona, entonces uno puede, en el ámbito de la medicina laboral, hacer una detección cuando el paciente se queja de que tiene anosmia y uno puede refrendar esto con un estudio de activación olfatoria. Diseñamos este estudio para poder hacer detecciones de anosmia, y vemos como cuando uno hace la activación, toda esta zona más roja, más colorada que está de este lado, se ve solamente en los pacientes que pueden oler. Los que no pueden oler no tienen esta actividad, tienen la actividad de los dos lados en forma simétrica, como el del lado izquierdo, o sea, en amarillo. Acá vemos una imagen ampliada, este es un corte axial, fíjense el lado derecho contra el izquierdo, esta es resultado de una activación olfatoria. Esto también es una imagen de activación, fíjense cómo logramos diferenciar un cerebelo y el otro, y fíjense cómo la zona del lado izquierdo está inactiva y la zona derecha del frontal derecho está mucho más activa. Esto es superpusimos estas imágenes de SPECT en una resonancia, y fíjense las zonas de activación. Esto es un procedimiento de fusión de estudios tridimensionales, tridimensional SPECT y tridimensional de resonancia. Y para ir terminando vamos a ver activaciones en pacientes que vamos a ver unas imágenes de adicciones, y vamos a ver cómo estas pruebas de activación se pueden utilizar también en pacientes adictos. Este es un caso de un adicto con una lesión estructural, que ahora la vamos a ver un poquito más grande. Estas son las imágenes del SPECT con varios defectos de perfusión, y las imágenes del SPECT ampliadas, varios defectos de perfusión. Pero es un paciente con gran compromiso porque tiene un compromiso estructural, tiene una secuela isquémica cerebelosa. Acá ampliada vemos la imagen de la secuela cerebelosa, es un paciente con policonsumo, se ve en blanquecino la zona de isquemia vascular. Vamos a ver la utilización de algunas activaciones con pacientes tanto adictos o esquizofrénicos. Fíjense, este es el paciente en estado basal y este es el paciente con la activación. Es un paciente con muchos defectos de perfusión porque es un paciente adicto. Sin embargo, su corteza frontal está funcionando porque después de hacer la prueba de activación tiene una gran diferencia. Fíjense cuán blanco está esto comparado con esta zona, donde en esta zona en el estudio basal no le funciona, pero cuando el paciente hace el test, sí, esta zona se activa. No pasa lo mismo en los pacientes esquizofrénicos, que cuando uno tiene el estudio basal, después de hacerle la prueba de activación, no hay una activación de esta zona frontal izquierda. Fíjense en el dibujo, en el diseño animado, vemos el corte basal y el corte con activación en forma secuencial, como esta zona no se activa en los pacientes esquizofrénicos.
Esta es la tira de la tira superior, es la tira del estudio basal de un paciente esquizofrénico y, perdón, se me pasó la... Pero bueno, de todas maneras esta es el mismo paciente que le sacamos, le fuimos restringiendo la actividad. Y vamos a ver que, si digamos, esto es como se ve el estudio tridimensional, pero si uno empieza a restringir la actividad en el estudio, en el SPECT, vemos cómo quedan las zonas de mayor actividad. Entonces, vemos como las zonas temporales derechas, cuanto más activas son que las izquierdas, y fíjense la asimetría que se da en el cerebelo. Ven, este es el cerebelo derecho y este es el izquierdo. Este es el estudio completo. Aquí le sacamos toda la actividad y nos quedan solamente las áreas que son más perfundidas, es decir, las áreas que son más activas. Vemos la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo. Vemos la diferencia entre los dos cerebelos. Este es uno, el lado izquierdo, y este es el derecho. Fíjense la diferencia de actividad. Esta zona amarilla es la zona occipital que tiene mucha actividad siempre en los estudios con SPECT y PET. Este es la imagen de sustracción que vimos recién y con las leyendas. Hay una simetría temporal y de ganglios basales y una simetría cerebelosa. Y esta es la zona occipital que persiste en todos los estudios, siempre la mayor actividad. La patología psiquiátrica, la aplicación de neuroimágenes puede ser en investigación, en protocolos farmacológicos, en estudios pre y post, relacionarlo con el DSM-4, que creo que es lo que más nos interesa a todos, la correlación con los test neuropsicológicos y la correlación con la medicina laboral. Bueno, es todo. Muchas gracias, doctor Zapata.